Buenas noches nuevamente mis amigos, les saludo el doctor Julio César Hernández Mejía, soy especialista en medicina interna y neurología clínica, tengo una alta especialidad en epilepsia y neurofisiología clínica, así como entrenamiento en trastornos de sueño y actualmente estoy estudiando una maestría en productividad en ciencias de la salud, por lo cual me permito desde el punto de vista de médico, hablar un poquito de acerca de algunos escenarios económicos y políticas de salud relacionadas al COVID-19. Quiero aclarar, no soy economista, eh, sin embargo, desde algunos aspectos económicos generales, pues quiero mencionar sobre todo el comportamiento o las políticas o medidas que pueden adaptar algunos países en relación a esta pandemia y sobre todo cómo van a poderlo enfrentar a través de sus sistemas de salud. Voy a apoyarme del puntero nuevamente. Al día de hoy este es el total de casos confirmados. Ya, y nuevamente pues Estados Unidos está a la cabeza en los casos confirmados, el número de muertes. Está en primer lugar Italia, pero lo más dramático es a la fecha de hoy tenemos una transmisión por día de 96.600 casos. Luego, este es el caso de los Estados Unidos en concreto. Podemos ver que la mayor parte de ellos están básicamente en el área de Nueva York, en Queens, en el Bronx, ¿verdad? Inclusive el número de muertes, la mayoría obviamente son en Queens, con un total de muertes que ya es casi cercana a los 30.000 casos. Bueno, esta es una diapositiva que refleja una publicación de la Organización Internacional del Trabajo y básicamente en una pequeña vista tenemos el impacto en los mercados laborales. Entonces, lo importante e interesante de esto es que el 81% de los empleados en países con cierres de sus lugares de trabajo. Ya, como mencionamos acá, a partir como de abril primero del 2020, la ILO, por sus siglas en inglés, estima que los cierres del mercado laboral ha incrementado tan rápidamente en las recientes semanas que hasta el 81% de las fuerzas de trabajo globales viven en países con cierres mandatorios o recomendados. El 37.5% de los empleados se encuentran en sectores en riesgo. Sectores son considerados en alto riesgo de disrupción, incluyendo, por ejemplo, la acomodación y actividades de servicios de comida, aquellos que negocian al detalle, manufactura, los que realizan real estate, venta de propiedades, negocios y actividades administrativas. Y hay una reducción en el número de horas laborales. A la misma fecha se estima el indicado que las horas laborales declinarán en el actual cuarto por alrededor de un 6.7%, el equivale a aproximadamente a 195 millones de trabajadores a full time, asumiendo una semana laboral de 48 horas. Señoras y señores, esta pandemia no va a ser de que aparentemente la economía crezca. De hecho, va a haber un incremento a nivel mundial en la tasa de desempleo. Entonces tenemos acá, hay tres diferentes escenarios, un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto. Se considera un escenario bajo en aquel en el cual va a haber una desaceleración en las tasas de crecimiento de los países, o en este caso a nivel global sería del 2%, un escenario medio en donde la desaceleración del crecimiento sea del 4% y un escenario alto en donde se considera una desaceleración del 8% o más. Entonces, si el escenario es bajo, se considera que aproximadamente vamos a tener 5.3 millones de desempleados. Si el escenario es medio, 13 millones, y si el escenario es
alto, vamos a estar hablando de casi 25 millones de desempleados a nivel global. Ahora, esta es otra gráfica interesante que muestra el incremento del desempleo por los ingresos en ciertos países, ya por grupos de ingreso. Entonces tenemos países con ingresos bajos, países con ingresos altos medios y países con ingresos altos. En este caso nosotros tenemos países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, toda Centroamérica, y países altos, pues obviamente algunos países de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de Europa, pues obviamente tengo que incluir algunas economías, como el caso de Alemania. Y entonces los mismos tres escenarios se aplican y la tasa de desempleo va a ser diferente y en dependencia de cada escenario, en dependencia del ingreso de cada país. Entonces, por ejemplo, en nuestros países, que son los que nos interesan, si el escenario es el más alto, es decir, que la reducción sea superior al 8 o igual o superior al 8%, nosotros vamos a tener que probablemente vamos a tener 2.8 millones de personas desempleadas en este tipo de países. Pero ¿qué pasa en los países ricos? Se considera que el estimado, si el escenario es el más alto, podría llegar inclusive casi a 15 millones de personas desempleadas. Entonces, estamos hablando de una cosa seria. En este momento no estoy hablando de temas de salud ni temas relacionados a la prevención del virus, sino que me llamó mucho la atención y quería ilustrar un poquito cómo esta pandemia definitivamente nos va a afectar no solo en la salud, sino también en lo económico. Este es el declinamiento estimado en los ingresos laborales y un incremento en la pobreza laboral, un incremento extremo en la pobreza laboral moderada, y esto calculado por el potencial de compra por cada país, que es de aproximadamente 3.20 dólares por día para el año 2020. Lo más interesante es esto, de que si los grupos de países de ingresos bajos, como los nuestros, van a dejar de percibir ingresos laborales por aproximadamente 860 billones de dólares. En los países más ricos, que la mayoría de ellos son los que producen la mayor cantidad de bienes y servicios a nivel global, obviamente la cantidad de bienes, de ingresos va a ser mayor, va a ser de aproximadamente 3.440. Y a nivel global, la pobreza laboral extrema y moderada en millones va a estar en dependencia de cada tipo de escenario. Se puede ver reflejada, por ejemplo, si es en países de ingresos bajos en 8.8 y si es en países de ingresos altos con 35 millones. Pero ahora, perdón, en dependencia del tipo de escenario, disculpen, aquí cometí un error cuando mencioné esto. Ahora, ¿qué pasa cuando los países son de ingresos bajos, ingresos medios bajos? Entonces, aquí está desglosado la cantidad y en dependencia de cada uno de los escenarios, entonces así va a ser también la pérdida de el incremento de la pobreza laboral, ¿verdad? Así va a ser el incremento de la pobreza laboral. Asimismo, existe una oferta y escasez de trabajadores de la salud. Entonces, podemos ver esto siempre según la Organización Internacional del Trabajo. Podemos ver acá los países que corresponden al top 10, por decirlo acá. Estados Unidos, de hecho, dígase, está en el puesto 10. Bueno, este sería el top 15 y aquí, como pueden ver, Reino Unido está en el puesto 13 y Alemania está en el puesto 12. Entonces, esta es la cantidad de empleados de salud por cada 10.000 habitantes y el primer lugar lo ocupa Noruega, el segundo Dinamarca y el tercero Japón. Cuarto Holanda, quinto Suiza. Si ustedes ven, Noruega tiene una cantidad de trabajadores de salud de aproximadamente 1.049 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes.
y pues como forma regular la mayoría de ellos corresponden a la inclusión de la mujer en el mercado laboral de salud. Pero ¿qué pasa con Centroamérica? Y antes de que me vayan a crucificar mis amigos, incluida República Dominicana, porque si bien recordamos, República Dominicana forma parte de Centroamérica insular. Entonces, desde alguna forma, desde el punto de vista político como económico, también es parte de Centroamérica. Entonces, lo más interesante es que países con ingresos, ¿verdad? Como Costa Rica, por ejemplo, eh, nosotros lo vemos de que tienen una cantidad de empleados de salud de 169 por cada 10.000. El caso de Panamá, que inclusive está considerado dentro del grupo de ingresos altos, es el que más alto lo tiene en Centroamérica, de 241 por cada 10.000. Y luego en tercer lugar, República Dominicana, donde hay 168 trabajadores de salud por cada 10.000. Sin embargo, países como Nicaragua, que está incluida dentro del grupo de más bajo a ingresos medios, o Guatemala, para fines prácticos, dentro del grupo límite alto a medio en relación a sus ingresos, El Salvador, pues prácticamente, y Honduras están igual que Nicaragua. Podemos ver el más bajo de todos en cantidad de trabajadores de salud por cada 10.000 es Guatemala, y el segundo más bajo es Honduras. ¿Ya? La mayoría de ellos, la gran mayoría, pues sí, ha incluido a la mujer como fuente importante, o sido empleada la mujer en el sector salud a nivel de Centroamérica. Sin embargo, quizás por algún fenómeno, no me lo termino de explicar, Costa Rica y Guatemala son quizás los que tienen ligeramente un poco de índice de inclusión laboral femenina al sector salud más baja, siendo el más alto República Dominicana, como lo pueden ver acá, seguido de Belice, Panamá y Nicaragua. ¿Dónde estamos y hasta dónde podemos ser llevados? Hay que tomar en consideración muchos factores, sobre todo que el virus se disemina rápidamente. Lo otro es la carga asimétricamente distribuida. No podemos explicar por qué en El Salvador, por ejemplo, hay mayor cantidad de incremento de casos en relación a Guatemala, si El Salvador inclusive tomó las medidas un poco antes que Guatemala. Y pues existen algunos países en donde su sistema de salud y sus estadísticas son deficientes o inclusive erróneamente presentadas, como está ocurriendo con Nicaragua. En términos generales, lo más importante es de que de la semana del 6 al 12 de abril la cantidad de casos nuevos confirmados se elevó. En Europa hubo un incremento de hasta el 46% y en Estados Unidos un incremento de hasta el 39%. Algunos países como en Hong Kong y Singapur, por ejemplo, tuvieron contención de la enfermedad, sin embargo están experimentando un resurgimiento y por tanto ellos están experimentando y tomando nuevas medidas, dado esta posibilidad de un rebrote. En Europa del Este algunos países han alcanzado el plató, se ha estabilizado la enfermedad, inclusive en algunos hay un descenso de la curva. Entonces están planteando un interrogante que es a donde yo quiero llegar con esto. ¿Vale la pena o no reaperturar las economías? Luego están aquellos países en el pico de la pandemia, como el caso de Rusia, el caso de Turquía, en donde hay un incremento rápido en el número de casos y actualmente están en confinamiento. Estos datos que estoy aportando actualmente los obtuve sobre todo del Instituto McKinsey y de muchas publicaciones que ellos están haciendo en temas económicos relacionados a COVID-19. Entonces, algunas de las medidas de los sistemas de salud, restricción de viajes, el uso efectivo de equipos protectores, bueno, las medidas, el aislamiento, distanciamiento social y las medidas sanitarias de las cuales tanto se ha hablado y no voy a mencionarlo en esta ocasión. Y en algunos países lo más importante que han estado haciendo es la evaluación y el seguimiento, y es a esto que yo quiero.
En algunos casos, el distanciamiento social no siempre puede ser aplicado, como algunas poblaciones tumultuosas, por ejemplo en China. Esto debe ser muy tomado en consideración a la hora de decidir aplicar o no el distanciamiento social. Por tanto, existe preocupación de algunos países y por tanto sus economías, sobre todo el riesgo de resurgimiento o rebrotes. Entonces, ¿cuándo levantar las restricciones? ¿Cuándo reaperturar las economías? ¿Y influenciaría esto a países con estadios tempranos de la enfermedad? No lo sabemos. Entonces, yo creo que el principal tema, como menciona acá, de preocupación es determinar cuándo es que vamos a reaperturar la economía ante el riesgo que podemos incrementar el número de casos y debemos poner en la balanza si es más importante la economía o si es más importante la salud. Como médico, yo hago hincapié que la salud es primero. Sin embargo, también hay que recordar que sobre todo en países como los nuestros, los sistemas de salud son tan frágiles y nuestras economías son tan frágiles que con un colapso del sistema sanitario, nuestras economías no serían capaces de soportar dicho incremento abrumador de casos y por tanto de alguna forma tendremos que buscar cómo tomar otras medidas que permitan aprender a coexistir o a conllevar ambas cosas, tratando siempre de disminuir el número de casos, disminuir la mortalidad, que es lo más importante, pero no permitiendo colapso sanitario ni colapso económico. Entonces, esto también fue publicado por Craven en el Instituto McKinsey. Entonces los países basarán la decisión de qué medidas implementar en dependencia de su situación local. Entonces aquí tenemos algunos brotes o casos aislados y bien localizados. Aquí tenemos la etapa en que hay aceleración incontrolada, luego hay una desaceleración de la diseminación y el control y la lucha para evitar los rebrotes o resurgencias de la enfermedad. Aquí en el lado izquierdo tenemos la transmisión, la magnitud del crecimiento y las probables intervenciones y sobre todo medidas predominantes. Me voy a referir a esto sobre todo, que es lo más importante que deben aplicar los sistemas de salud de cada país. Esto basado en la experiencia de países con gran cantidad de casos y en donde sus economías han permitido en mayor o menor medida y en cierto tiempo también adoptar medidas que permitan obtener control de la enfermedad, sobre todo basado en cada una de las etapas de la diseminación. Entonces, en los casos localizados, la probable intervención sería detectar y hacer un seguimiento de todos los casos sin perder las cadenas de control de transmisión, es decir, tratar de contener la aceleración. Cuando la aceleración es incontrolada, aplicar medidas de distanciamiento social, expandir la capacidad del sistema de salud y sobre todo construir una capacidad de evaluación de casos importante. Si hay desaceleración, se deben mantener las medidas de distanciamiento, preparar para liberación de casos, en este caso de los pacientes y sobre todo de la economía cuando sea feasible, y preparar los sistemas para el manejo de casos de forma individual. Y en la fase de control y evitar la lucha para evitar la resurgencia, detectar y seguir todos los casos sin perder el control de las cadenas de transmisión mientras reiniciamos las actividades. Entonces, ¿cuáles son las medidas predominantes? Como pueden ver acá, en casos aislados, a menos que se vaya incrementando el número, al final, pues sí hay que aplicar como sociedad las medidas de distanciamiento físico y la cuarentena, mantenerlas durante la aceleración incontrolada y la desaceleración, y a medida que vamos obteniendo control, pues podemos ir nosotros liberándonos de estas medidas. La mayoría de estos países hicieron restricción de viajes como medida efectiva desde el inicio en que encontraron los primeros casos, ya sabemos por razones obvias, y casi que las mantuvieron hasta el final, de la misma forma que el uso efectivo de equipo personal protector, que se debe mantener hasta el final. Y algo en lo que quiero hacer mucho hincapié y que no se está realizando adecuadamente, quizás solo el caso de Panamá y Costa Rica son los países que han estado realizando la mejor tasa de cantidad de pruebas en su población.
En Nicaragua es desconocido y penoso el caso de que existe muchísima desinformación, a pesar que gracias a Dios las personas han adoptado medidas de aislamiento por su cuenta. Sin embargo, las autoridades de salud no rinden cuentas de la cantidad de pruebas que realizan, cómo se están realizando, cómo le están dando seguimiento a los casos. Pero en el caso de las pruebas existe un control de las mismas. En el caso de Guatemala, todavía tampoco tenemos claro cómo se está haciendo y la cantidad de pruebas que hay, pero todavía existe pues quizás un poquito más de honestidad en relación al número de pruebas en comparación a Nicaragua. Entonces, cuando hay casos localizados al inicio de la pandemia, entonces lo importante es evaluar y seguir los mismos. Es aquí donde cobra mucha importancia la gran cantidad de pruebas que podamos hacer a la población en general. Si nosotros tenemos aceleración incontrolada, inclusive no cobra tanta importancia hacer la gran cantidad de pruebas, porque prácticamente estamos en el culmen de la enfermedad. Y a medida que la enfermedad se desacelera, tenemos que aprender, en dependencia del comportamiento de la inmunidad, nuevamente a incrementar el número de pruebas y hacer seguimiento a los casos precisamente para evitar rebrotes. Y el otro aspecto importante es incrementar la capacidad de los cuidados de salud, del sistema de salud en este caso, desde el inicio, como lo vamos viendo, mantenerlo a lo largo de la aceleración incontrolada, mantenerlo a lo largo de la desaceleración, y pues podemos hacer una reducción del mismo a medida que vamos controlando la diseminación en nuestras comunidades. Hay que tomar en consideración muchos aspectos que no dependen de nosotros ni de nuestras economías, sino del virus como tal, cómo está el virus mutando, cuál sería la duración de la inmunidad y sobre todo cuáles son las dinámicas de transmisión local. Algunas respuestas dinámicas de salud deben ser tomadas en consideración en las siguientes semanas, como eficacia del aumento del sistema de salud y preguntarnos cómo se va a mantener durante el tiempo. ¿Cuáles serán existe una ampliación de los enfoques de salud pública tradicional, es decir, la salud preventiva, debemos ampliarlo. Ojo con esto, el desarrollo de pruebas de anticuerpos y la comprensión de la seroprevalencia. Quiero aclarar que el gold estándar sigue siendo la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Sin embargo, es una prueba cara, es una prueba que consume aproximadamente 1 hora 45 minutos, aunque ya hay una prueba que fue diseñada por Abbott, que quizás sería la que puede realizar el diagnóstico con el menor tiempo. Sin embargo, es aquí donde las pruebas que evalúan anticuerpos, sobre todo las pruebas que pueden ser realizadas a través de inmunocromatografía o algún otro método, en donde tienen mucho menor coste, pueden tomar importancia sobre todo en aquellos pacientes, para seguimiento a aquellos pacientes que han tenido la enfermedad o inclusive en la etapa en que prácticamente nosotros estamos controlando la pandemia. Recordemos que al final pues podemos desarrollar inmunidad, sea natural o sea adquirida a través de vacunas, pero entonces nosotros podemos perfectamente a través de este tipo de pruebas, dado su menor coste, darle seguimiento a estos pacientes. Por mencionar algo, el costo de una prueba de gold estándar de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real es de aproximadamente 120 a 150, 160 dólares. En cambio, el costo de una prueba rápida que mida anticuerpos a través de inmunocromatografía, por ejemplo, podría estar entre aproximadamente unos 10 y 13, 14 dólares. Otra cosa que hay que entender es la naturaleza de la inmunidad y, como último aspecto, la ignorancia de ellos. Voy a hablar de cada uno. Entonces, la eficacia del aumento del sistema de salud. Tenemos que en primer lugar como países evaluar la capacidad para tal incremento. ¿Será que nuestra economía lo permite? No basta decir que hacemos o construimos X, Y, Z, el hospital más grande de Centroamérica y Latinoamérica. Lo primero es evaluar la capacidad que tenemos. No solo es de venir y construir un área para tener a los pacientes,
Debemos tener los equipos, debemos tener la cantidad de ventiladores, la cantidad de camas, monitores y equipar de emergencia unidades de cuidados intensivos, pero no solo es el equipo desde el punto de vista físico, también tener los recursos de salud adecuadamente capacitados para evitar que el sistema de salud colapse. Debe cumplirse algunos objetivos, por ejemplo, disminuir la mortalidad a los niveles más bajos posibles, esto es lo más importante. Y otra cosa que un sistema de salud en cada país debe tener es generar confianza en el manejo de la pandemia. No podemos estar cambiando las políticas, no podemos estar cambiando los enunciados que hacemos día a día. ¿Y por qué? Porque esto puede generar desconfianza en el sistema de salud. Por el otro lado, pues en algunos países definitivamente la confianza, y lo hablo claro, como mi país, la confianza en el sistema de salud prácticamente es nula en general. Cuando lleguemos al plató y estabilizamos la enfermedad, surgirán algunas interrogantes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso nadie lo puede saber. Ya, esto va a variar de país a país. Sin embargo, nosotros somos muy responsables de poder hacer que obtengamos un control de la enfermedad manteniendo las medidas de las cuales ya hablé previamente. Lo otro es hasta dónde también llegaremos desde el punto de vista económico, porque recordemos que nuestros sistemas de salud van a depender también de la economía. Ampliar los enfoques de salud preventiva, los enfoques de salud tradicionales. Entonces hay que hacer un incremento en vigilancia sanitaria, hay que dar seguimiento de contactos, hay que hacer cuarentenas dirigidas y en el caso de tener definitivamente un incremento del número de casos, pues hacer lo que ha hecho Guatemala o El Salvador, en donde las cuarentenas pues inclusive han sido orientadas de forma masiva. Y algo interesante es que los sistemas de salud deben invertir, sobre todo en la fase en que se detectan casos aislados, en escalar las pruebas virales rápidamente, sobre todo el gold estándar, que es la proteína C reactiva en tiempo real. Debemos estar preparados para esto. Luego, mencionaba el desarrollo de las pruebas de anticuerpos y la comprensión de la seroprevalencia. Este es un ejemplo de una prueba rápida por inmunocromatografía que detecta anticuerpos. Si la inmunidad individual o masiva son indicadores importantes para la reapertura económica, las pruebas que miden anticuerpos deberían estar ampliamente disponibles. La naturaleza de la inmunidad, ¿será que vamos a desarrollar inmunidad a largo plazo? ¿Cuáles son las posibilidades de reinfección? Y en el tema de innovación, este es el despliegue más grande y sin precedentes a lo largo de la historia de investigación y desarrollo. Los diferentes sistemas de salud, las diferentes universidades han puesto en desarrollo una gran cantidad de estudios, inclusive muchos de ellos estudios controlados, debidamente aleatorizados, unos cegados, otros no, para buscar estrategias terapéuticas que permitan encontrar una cura para el coronavirus y el desarrollo también de algunos fármacos, inclusive el desarrollo de potenciales vacunas. Entonces esto ha sido impresionante, la cantidad de información que estamos obteniendo día a día y que desde hace unos meses, desde que inició esto, hemos visto el número de estudios que han venido incrementando y de información médica en todo el mundo. Entonces, algo que quiero que si alguien del sistema de salud me logran escuchar y logran poner atención a esta pequeño consejo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, quiero mencionar en esta diapositiva que los países con mayor número de muestreo de pacientes tienen el menor número de casos confirmados por 1000 habitantes, aunque parezca paradójico, lo voy a explicar. Existen 3 arquetipos de evaluación. Aquellos países en negro que tienen limitado las evaluaciones, tienen volúmenes bajos de evaluaciones, es decir, no realizan tantas pruebas y por tanto revelan pocos casos confirmados, como India, Japón, Vietnam, Tailandia,
y tristemente Nicaragua. Luego están aquellos países con evaluaciones moderadas. Entonces algunos países evalúan solamente o predominantemente a las personas con síntomas significativos, desde que los casos leves son más probablemente a ser perdidos, las tasas de fatalidad parecen ser más altas que lo que realmente es. Y luego están los países, que este es el grupo más importante, en donde se realiza la mayor cantidad de evaluaciones, es decir, se hacen pruebas en mayor número, y estos países plantean estrategias que tienden a tener éxito en limitar el número de nuevos casos. Entonces aquí a la izquierda tenemos el número de casos por cada 1000 personas, desde el 0 hacia la cantidad más alta de casos, y luego tenemos acá el número de pruebas realizadas por cada 1000 personas. Entonces tenemos 0 pruebas por cada 1000, 5 pruebas por cada 1000, 10 pruebas por cada 1000, 15 hasta 20 o más inclusive, ¿ya? Y quiero mencionar que estas son las tasas de mortalidad, 25%, 15% y el 5%. Entonces, en el primer grupo, los países que están acá, que están en negrito, ¿verdad? Que son los que casi que no realizan pruebas y no reportan tantos casos, tampoco reportan tanta mortalidad, pues prácticamente sus estadísticas no nos ayudan mucho y no son tan evaluables. ¿Qué sucede con los países donde la cantidad de pruebas y la evaluación es moderada, como Reino Unido, Francia, Holanda y Estados Unidos? Pues sí, ellos realizan una cantidad de pruebas aproximadas, ustedes pueden ver aquí los números, la media anda aproximadamente entre 5 y 7, se podría decir, pruebas por cada 1000 personas. Sin embargo, y el número de casos no son tan altos como ellos los reportan, ¿ya? Sin embargo, sus tasas de mortalidad andan entre el 15 y el 25%. Pero ¿qué pasa con aquellos países que realizan una gran cantidad de pruebas, como el caso de Corea del Sur, Canadá, Singapur, Hong Kong, Alemania o Austria son los que más, Austria y Alemania son los que más realizan? Son estos países los que detectan mayor cantidad de casos. Sin embargo, sus estadísticas son las más reales. Entonces, al poder detectar ellos los casos de forma aislada, les pueden dar mejor seguimiento y por tanto, al haber mejor seguimiento, aplican mejor las medidas, tienen menos mortalidad, ¿ya? Y el número global de casos también se mantiene bajo, en menos de 1000 casos el número de casos siempre se mantiene muy bajo por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Entonces el número de casos totales, como ustedes lo pueden ver, por ejemplo el caso de Alemania es de 1.5 por cada 1000, Austria 2.4 por cada 1000, sin embargo sus mortalidades son bajas y países como Hong Kong, Singapur, Canadá se encuentran abajo del 3 se encuentran abajo de 3 por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo que lo tomemos en consideración. A mayor cantidad de pruebas, mayor posibilidad de detectar los casos aislados, mejor seguimiento, menor mortalidad. Bueno, para las economías queda la disyuntiva de cuándo vamos a volver a trabajar. Entonces, ¿cómo reiniciar las economías nacionales? Países con transmisión activa deberán esperar que reiniciar sus actividades económicas solo llevaría más transmisión. En el caso de Guatemala, que ha estado tomando medidas y confinamiento, definitivamente podríamos esperar que regresar a las actividades económicas con normalidad nos llevaría o supondría una gran cantidad de casos nuevos y elevación de la transmisión. Mantener el número de casos y hospitalizaciones en números bajos para evitar el colapso del sistema de salud. Y la fortaleza de un sistema de salud está en detectar, prevenir y sobre todo manejar los nuevos casos. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el número de casos y hospitalizaciones en números bajos con todas las medidas de aislamiento social? Pero sobre todo, como sistema de salud, tenemos que incrementar el número de pruebas que se realicen. Esta es una estrategia que puede ayudar a los gobiernos a entender cuándo reaperturar la economía. Aquí están las diferentes etapas. Ya, entonces en azul intenso, como pueden ver, está el estadio o etapa 1.
que es cuando es más probable poder reaperturar la economía, y en estadio 4 cuando no es recomendable. Acá hacia la izquierda la diseminación del virus desde lo más alto hasta lo más bajo, y el readiness es como cuando estará listo el sistema de salud público desde la capacidad más baja para poder estar listo hasta la más alta. Entonces, como ustedes pueden ver, en el estadio más bajo, cuando no podemos prácticamente reaperturar la economía, es cuando tenemos un sistema de salud que no está adecuadamente preparado y alta diseminación del virus. Colapso sanitario, nuevos casos, mucha mortalidad, y pues definitivamente vamos a tener una gran cantidad de pacientes con coronavirus. ¿Cuándo es recomendable reaperturar la economía? En los escenarios probablemente en la estadio 1, estadio 2, idealmente en el estadio 1, donde el sistema de salud se encuentra listo y preparado, y sobre todo que la diseminación del virus es bajo. Si extrapolamos esto a los países a los cuales yo todos los días hablo mucho, en el caso de mi país Nicaragua, el sistema de salud no está listo, y honestamente no sé si la diseminación del virus es baja, porque no tenemos una estadística real y no se están realizando pruebas como se debe hacer habitualmente. En el caso de Guatemala, yo creo que todavía no estamos listos para reaperturar la economía. Sí se están realizando pruebas, el sistema de salud no está del todo preparado definitivamente, podríamos decir que estamos en un punto medio, y todavía no podemos conocer en realidad cuál es la diseminación real del virus. Ya no sabemos si es de baja a alta, aunque las estadísticas revelan que no ha sido tan alta. Sin embargo, en los últimos días hemos experimentado una cantidad de casos nuevos importantes. Entonces yo creo que podríamos estar en este punto probablemente en donde el sistema de salud está mediamente preparado y la transmisibilidad del virus es media. Entonces yo creo que todavía no estamos listos para reaperturar la economía ante la posibilidad de tener nuevos brotes. Algo importante es que los líderes deben ser líderes, y ahí sí que con el debido respeto al que le caiga el guante, que lo aguante. Creo que así es. Los líderes requerirán estructuras locales efectivas y listas para actuar. Esto ocurrió como el caso de Nueva York, por ejemplo, este se fue el caso de Roma, disculpen, en donde ante la escalada de casos en Italia, prácticamente el alcalde, si creo que se le llama así, de Roma, prácticamente el ente rector desde el punto de vista de la ciudad, confinó la ciudad sin esperar necesariamente una orden del gobierno central italiano. Entonces, la descentralización permite actuar localmente, pero cuando se tienen líderes efectivos que piensan en su pueblo y que son capaces de tomar decisiones. Los líderes deben brindar soluciones y directrices claras y simples. Aquí disculpen la falta de la coma, y la utilización de nuevos canales de comunicación es importante. En la era digital esto se puede hacer hoy en día, y las soluciones deben ser claras, deben ser hechas. Creo que en el caso de Guatemala, pues se ha estado hablando bastante de esto. El presidente, pues creo que ha sido bastante serio, bastante responsable, ha sido muy conciso. De Nicaragua no voy a emitir ningún tipo de comentario. Sin embargo, no podemos estar cambiando lo que decimos día a día. No podemos estar diciendo que vamos a incrementar una semana más el confinamiento, no podemos estar diciendo que no sabemos cómo nos va a ir después. No, tenemos que hacer una proyección bien clara en dependencia del número de casos, en dependencia del número de pruebas que se están realizando, y así determinar durante cuánto tiempo nosotros vamos a adoptar este tipo de medidas, y eso le da tiempo al sistema de salud a prepararse para evitar la escalada global de casos. ¿Ya? No pueden las estructuras locales también hablar un idioma distinto al que nosotros hablamos, y sobre todo pues a nivel local quiero en el caso de Guatemala hacer hincapié el respeto que debe existir hacia los ciudadanos, a aquellos individuos que se han contagiado, a aquellos grupos que han estado expuestos al riesgo, en donde en algunos casos algunas autoridades pues a nivel local han actuado de manera un poquito más allá, fuera de lo común. Entonces, ante todo debe existir respeto al paciente. Las medidas deben ser consistentes,
para evitar la erosión en la confiabilidad del liderazgo. Esto tiene que ver un poco con lo anterior. No podemos estar cambiando lo que decimos día a día. Los líderes deben ser líderes, deben estar asesorados por epidemiólogos, por virólogos, por infectólogos. Las estructuras de salud deben, no solo basta tener hospitales, sino tener el personal médico adecuado para poder tratar el número de casos, sobre todo casos graves. Personal médico y paramédico, perdón, no solo voy a hablar de los médicos, y tener una estructura de diagnóstico importante que permita llevar a cabo una gran cantidad de pruebas, sobre todo en la etapa temprana donde existen los brotes aislados. Esta es la experiencia de 30 países de Europa. Las condiciones alrededor del COVID-19 son muy diferentes, entonces podemos ver acá la capacidad de los sistemas de salud, el número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000 personas y la diseminación del virus, específicamente el número de casos serios o críticos por cada 100.000 personas. Entonces, en el círculo representa el GDP, que es el equivalente, sus siglas en inglés, del Producto Interno Bruto. Entonces, ese sería el caso concreto de Alemania, donde la mayor capacidad del sistema de salud, es decir, el mayor número de camas por cada 100.000 habitantes, y la diseminación del virus ha sido baja. Esto depende, pues en este caso, definitivamente es el escenario ideal para poder considerar en algún momento parcialmente o abrir la economía. Entonces, pero como mencioné, esto va mucho en consideración al Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un país con gran número o el mayor número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000, y que hasta la fecha sus medidas han sido efectivas para contener el número de casos serios. Y aquí estamos hablando de países en donde el cuidado, la cantidad de camas, o en este caso las instituciones de salud, los healthcare facilities, tienen el menor número de camas por unidad, por cada 100.000, perdón, y la diseminación del virus es alta. Sin embargo, la mayoría de los países de Europa, obviamente van a ver que sus PIB son muy variables, tienen una diseminación baja, sin embargo no tienen todavía un gran número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000. Honestamente me faltó investigar un poquito cuál es en Centroamérica el número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, aunque no sé también qué tan reales pueden ser esas estadísticas. 4 pilares fundamentales de las respuestas políticas. Debería, lo primero, ser estimular la economía y el empleo. No estoy diciendo hay que ir a trabajar, hay que ir a abrir. Insisto, la salud es primero. Sin embargo, debemos pensar también en la posibilidad de que no exista colapso económico, porque con el colapso económico también colapsaría el sistema de salud. Más debemos prestar atención cuando existen algunas fuerzas, sobre todo desde el punto de vista económico en cada país, que pueden estar presionando a los líderes, inclusive al sector salud, para reaperturar sí o sí la economía, únicamente pensando en intereses personales. Se deben, como gobierno, activar políticas fiscales, monetarias y financiamientos y préstamos a sectores específicos, sobre todo el sector salud. Debe existir financiamiento de la salud. Lo otro es, también otro pilar es estimulando empresas, trabajos e ingresos. Debe existir protección social, a incrementar la misma, lo más que se pueda la retención de empleos, alivios financieros y de impuestos para las empresas. Proteger a los trabajadores en sus sitios de trabajo. Esto es importante como empresarios. El acceso a la salud, ver la posibilidad del teleworking. Algunas instituciones, sobre todo educativas, están implementando esto para evitar el contagio. Yo creo que ha resultado bastante bien, pero en estos países pobres no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Prevenir la discriminación y exclusión. Aquí, disculpen, me faltó una coma, y en algunos casos una medida que puede utilizarse según la Organización Internacional del Trabajo es el acceso a vacaciones pagadas. Pero lo más importante creo que es que confiar en el diálogo social para establecer soluciones.
Fortalecer la capacidad y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos a superar las adversidades, y fortalecer la capacidad de los gobiernos y fortalecer el diálogo social y relaciones colectivas y de negociación. Disculpen algunos errores en transcripción. Negociación laboral. Esta es la curva de lo cual tanto se ha hablado, ya sabemos la escalada de casos, ¿verdad? Y entonces recordemos que esta son la cantidad de enfermos, y esta es prácticamente cuántos casos de personas enfermas nuestro sistema de salud podría tratar. La idea es aplanar y mantener el número de casos que nuestro sistema de salud puede tratar por debajo del mismo, para evitar el colapso sanitario. Si el número de casos sobrepasa la cantidad de casos que puede tratar nuestro sistema de salud, definitivamente podemos tener colapso. Y recordemos de que a medida que nosotros aplanamos la curva, inclusive la diseminación del virus puede ser prolongada a lo largo del tiempo. Esta es una imagen que me gusta mucho, ya voy casi terminando, de la revista Forbes Centroamérica, en donde hay un artículo muy interesante acerca de la posibilidad de si estamos o no preparados para realizar telemedicina. Entonces, la telemedicina es una estrategia que ya se está implementando. De hecho, yo próximamente voy a ser parte de un grupo, de una iniciativa que prácticamente vamos a poder realizar telemedicina. No es lo que nos enseñaron nuestros maestros en la escuela de medicina, en donde hay que ver y tocar al paciente, pero en términos de pandemia puede ayudar muchísimo, por lo menos para orientar a qué pacientes derivar al sistema de salud y qué pacientes no derivar al sistema de salud, sobre todo para evitar el colapso sanitario. Algunos países ya lo hacen desde hace algún tiempo, como el caso, Estados Unidos, países ricos, Europa, pero en Latinoamérica, Colombia probablemente es uno de los que más experiencia tiene en telemedicina. Entonces, en Centroamérica ya existe esta iniciativa, y su servidor, inclusive, al igual que algunos otros colegas, van a ser parte de esta misma iniciativa de telemedicina. Para terminar, ¿cuáles son mis conclusiones generales? Mis conclusiones son que mantener el aislamiento social y medidas sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud actual hasta que estemos seguros que no existe transmisión o hay control, y que definitivamente la posibilidad de tener nuevos casos es bajo. Se debe mejorar la infraestructura sanitaria, vimos que se debe ir haciendo por pasos. Lo más importante es incrementar el número de pruebas para mejorar el control y seguimiento de los casos, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad. Ojo, Nicaragua, todavía estamos a tiempo de hacer algo. Ojo, Guatemala, ustedes han controlado bastante bien el número de casos, pero creo que todavía faltan pruebas. Determinar el momento oportuno para reabrir las economías para evitar nuevo brote. Debe ser tomada en consideración basado en algunos de los aspectos que probablemente yo mencioné previamente, que no reflejan nada más las experiencias de algunos países a nivel global y de expertos no solo sanitarios, sino también desde el punto de vista económico. Espero que mi pequeño aporte haya servido de mucho. Espero que este video pueda llegar a muchísimas personas y que sirva para poder definitivamente salir adelante de esto. La salud es primero, insisto. Sin salud no hay economía. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también quiero aclarar que en algún momento de esto, no sabemos cuánto tiempo pueda durar, sin economía muy probablemente no va a haber salud. Yo no soy, insisto, economista, no soy una persona que entienda tanto de números, pero desde el punto de vista sanitario creo que esto puede orientar a los sistemas de salud de cada país. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga.